Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Avanza una nueva semana, todavía sin una fecha de investidura señalada. Recordemos que el 27 de noviembre es el tope para la convocatoria de unas nuevas elecciones. Las negociaciones entre PSOE y Sumar, y esto es noticia que les contamos ahora mismo, acaban de llegar a buen puerto. De hecho, se va a escenificar en las próximas horas un acuerdo que ya los socios confirman y que enseguida les vamos a explicar. Esto después de algunas semanas de sobreactuados desencuentros que todos imaginábamos que acabarían como ha acabado, que ha sido en boda. Sería extraño manifestarse convencido o convencida de la reedición de un gobierno progresista como han hecho los representantes destacados de ambos partidos para tirarlo luego todo por la borda. Así que la noticia a esta hora es que hay acuerdo entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. Otra cosa son las negociaciones con los independentistas, con la ley de amnistía sobre el eje sobre el que pivotan las conversaciones, aunque desde el lado independentista se intenten colar nuevos argumentos para no perder pie entre su electorado. Y así los días van pasando sin que se acabe de cerrar nada en concreto y con el Partido Popular y los independentistas convirtiéndose en los dueños del relato, porque es ahí donde está la clave y la dificultad para el gobierno. Explicar bien los beneficios de una hipotética y controvertida ley de amnistía. Ya hace mucho tiempo que el manido relato se ha convertido en el centro de toda negociación, el quién lo cuenta y el cómo lo cuenta. El relato está más en el centro, incluso, que los propios debates ideológicos. Y el gobierno sigue sin contar su relato y deja así el terreno expedito para un hiperbólico Partido Popular que desde la calle hasta el Senado ha convertido la amnistía en su único argumento político, con el apoyo al argentino ultraderechista Milei por parte de Isabel Díaz Ayuso. El gobierno no puede dejar pasar mucho más tiempo, siendo conscientes de la importancia de la discreción en las negociaciones. La fecha límite se acerca y el silencio es demasiado atronador. Si el Ejecutivo está convencido de que la amnistía es fundamental para la concordia, que lo explique bien, porque no hay cosa que necesitemos más en estos tiempos de desconcierto y de angustia que elementos para la estabilidad, pero hay que explicarlo. Y explicar también que esto es solo uno de los argumentos de la investidura, que los otros, la mayoría, se refieren a cosas que nos afectan a todos y que nos preocupan. Hoy habría que empezar a hacerlo ya, porque se va agotando el tiempo. Ángeles Barceló. Y como les decíamos, la última hora se acaba de confirmar ahora mismo ese acuerdo entre el PSOE y Sumar. Había pocas dudas de que iba a ser, pero han querido darle los socios un poco de incertidumbre. El pacto contempla la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. La última hora la tiene Inma Carretero. Inma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos. Sí, a las 12:30 van a presentar ese acuerdo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en un acto público en el Museo Reina Sofía. Dicen PSOE y Sumar que el acuerdo de gobierno va a servir para que haya una legislatura de 4 años con el objetivo del pleno empleo como prioridad. En la nota que acaban de lanzar citan el compromiso de la reducción de la jornada sin reducción salarial, aunque no dan detalles de cómo van a plantearlo, que ha sido uno de los escollos al final de la negociación. Hablan de la implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil, el aumento del parque público de vivienda para alcanzar el 20% del parque total y una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público. Veremos en el documento definitivo cómo se plasma ese extremo por el que Sumar ha mantenido el pulso hasta el final. Con este acuerdo, PSOE y Sumar solo superan una primera pantalla de la investidura con un acuerdo programático que creen que les ayudará a justificar la necesidad de buscar los votos de Puigdemont. Después del acuerdo, el plan de Ferraz es convocar un comité federal, previsiblemente este fin de semana, para activar la consulta a los militantes socialistas. Y nos decías que la presentación va a ser este mediodía, a las 12. Sí, a las 12:30, como decimos, en el Museo Reina Sofía de Madrid, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Pues hasta luego, Inma. Hasta luego. Nos ha ido explicando Javier Ruiz lo que implica la reducción de la jornada laboral en España. Esta mañana lo que hacemos es comparar cómo está nuestro país en relación con nuestros vecinos. Javier. El acuerdo de gobierno pasa por recortar la jornada laboral porque en España tenemos un problema. Trabajamos más horas que los demás y nos cunde menos. Tenemos aquí una jornada de 40 horas semanales. En Italia o en Irlanda es de 35. En Alemania es de 34,6 y en países como Austria es de 33 horas a la semana. Tenemos un problema
problema de productividad, porque invertimos poco en tecnología y menos en organización laboral. ¿Por qué se apuesta cuando Ernesto Urtasun dice de la jornada, que para nosotros es fundamental que esto esté en un acuerdo de gobierno? Por jornadas de 7 horas al día, no de 8, o por 4 días de trabajo y no 5 a la semana. Y el PSOE está abierto a ello. Es un debate que está a nuestro alrededor y que, por supuesto, hay que seguir llevando a cabo en los próximos años. Porque en España tenemos un problema de presentismo, horas muertas en el trabajo y de insatisfacción que corre paralelo a él. En España la insatisfacción laboral es del 24,4%. Estamos muy por encima del 13,8% de insatisfacción en Europa. Así que la reforma de la jornada laboral es urgente en España. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sí, se habla mucho de una tal amnistía, que no sabemos realmente si es un familiar o no, porque todos los días estamos hablando de esto. Y en vez de hablar de generación de empleo y de rebajas fiscales, estamos hablando de la autodeterminación. Quiere Núñez Feijóo que se hable más, que hablemos más de lo que no funciona, dice, en la economía. El caso es que, lamentablemente, ninguna de estas cuestiones parece preocupar, o al menos no están en la mayoría de las páginas de nuestros periódicos, no ocupan la mayoría de las horas de nuestras tertulias radiofónicas, televisivas, y esto, al menos a mí, me preocupa más. Esto es lo que dijo Feijóo, que le preocupaba. Lo dijo en el Congreso de la Empresa Familiar de Bilbao. Por la tarde estuvo en Guernica, donde reivindicó el autonomismo como el mejor proyecto de convivencia entre españoles. No citó ahí a Vox, pero quizá fuera una alusión a su socio, que propone suprimir el título 8º de la Constitución. En todo caso, Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya decíamos ayer que parece que están más seguros en el PP que en el PSOE de que Pedro Sánchez va a ser capaz de formar gobierno. De hecho, ya hay reacciones al acuerdo entre PSOE y Sumar que acabamos de contar ahora mismo. Sí, el PP ya ha reaccionado al acuerdo entre PSOE y Sumar, hablando irónicamente de sorpresa y pidiendo que se fije de inmediato la fecha ya para la investidura. Dando por hecho, Ángeles, que habrá gobierno, Feijóo inauguraba ayer la carrera hacia las elecciones vascas, tratando de competir por el electorado del PNV. Así quiso escenificar ayer un giro de timón del PP de Euskadi, no de un PP en País Vasco, sino de un PP de País Vasco, decía en Guernica, hablando abiertamente de nacionalidad histórica y de una identidad propia. A los empresarios vascos prometía rebajas fiscales y territorializar, como piden los gelchales, la gestión de los fondos europeos, y al que será el próximo líder del PP vasco, Javier de Andrés, Feijóo pedía defender el autogobierno y el autonomismo. El PP de Euskadi, no el PP en Euskadi. Que una nacionalidad histórica como la vasca se fortalezca y progrese. La identidad está configurada por una cultura que puede y debe tener su lugar propio en el mundo. No niego legitimidad a ningún proyecto democrático. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre la autonomía y otros proyectos. Feijóo busca recuperar músculo en Euskadi, al igual que quiere hacer en Cataluña, territorio que el líder del PP visitará mañana, con un discurso en la misma línea y con la vista puesta en los votantes de la antigua Convergencia. Mariela, gracias. Hasta luego. Hoy en Cataluña, y sobre esta órbita de la antigua Convergencia, deben conocerse los resultados de la votación en la que han participado los miembros del Consell de la República, el órgano privado que creó Puigdemont, y a los que se ha preguntado, a sus miembros, si deberían bloquear la investidura de Pedro Sánchez. Está por ver el resultado, está por ver, hoy veremos cuál ha sido la participación, aunque en todo caso el resultado de esta votación no es vinculante. O sea que va a ser la dirección de Junts la que decida lo que voten sus diputados en el Congreso. La política marcará la agenda nacional de este martes, en el que bajarán las temperaturas y vienen nuevos frentes con lluvias, Jordi. Y a tanta velocidad como los últimos. De hecho, el que ha provocado lluvia durante la madrugada en Cataluña y aún algunos chubascos en Baleares, en breve desaparecerá. Pero ya empieza a entrar otro por el oeste. Llueve en Galicia, lo hará gran parte de la jornada, con intensidad durante la mañana. A lo largo de la tarde, esta lluvia se extenderá a Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, norte de Extremadura y la Comunidad de Madrid. El descenso de temperaturas que comentabas irá acompañado de ratos de viento fuerte que acentuará la sensación de fresco, especialmente en el interior. Esta mañana el mapa para entender el mundo. Pues es de nuevo la realidad de la guerra. Ha reconocido Israel esta madrugada que ha bombardeado un campo de refugiados de Gaza porque dice que allí había una estructura de Hamas. Según Palestina, en ese ataque han muerto 28 personas. Entre tanto, el ejército israelí sigue esperando la orden para empezar la invasión. Organizaciones humanitarias denuncian que han muerto 2.000 niños en la franja desde que empezó el conflicto. Enviado especial a Jerusalén, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Empecemos por lo más reciente, que son los nuevos ataques.
Sí, el castigo de Israel sobre la franja continúa sin descanso, sin piedad y de una forma más intensa mientras llega esa ofensiva terrestre. Israel asegura que son ataques contra Hamás, que han alcanzado hasta 400 enclaves de interés de la organización en las últimas horas, incluidas algunas mezquitas utilizadas como centros de reunión. Pero las autoridades gazatíes hablan de la muerte de al menos 140 personas solo esta noche en esos bombardeos a los que aludíais, que han afectado incluso a campos de refugiados como Al-Shati, al norte de la franja, pero también al sur, donde han ido a parar buena parte de los desplazados a las ciudades de Rafah y Yan Yunis. Además, el principal hospital del norte de la franja ya está sufriendo cortes en el suministro de luz por la escasez de combustible para alimentar sus generadores. Han conseguido restablecerlo, pero no saben por cuánto tiempo más. En esos centros médicos se han detectado brotes de sarna, varicela, por la falta de higiene y agua potable. Con todo, la cifra de víctimas palestinas desde el inicio de la guerra va a aumentar esta mañana. Este lunes ya superaba los 5.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. De hecho, en Gaza muere un niño cada 10 o 15 minutos desde que empezó esta guerra. Llegados a este punto, la pregunta es si hay margen para una tregua, una pausa humanitaria como pide la ONU o la Unión Europea. Han hablado esta noche por teléfono Joe Biden y Benjamin Netanyahu. Biden le ha dicho que hay que mantener un flujo constante de ayuda humanitaria, pero ha dicho también el presidente de los Estados Unidos que antes de discutir cualquier alto el fuego es imprescindible, decía, que Hamás libere a todos los rehenes. Ayer fueron liberadas otras 2 mujeres. Y la pregunta, Pablo, es si esa liberación se puede interpretar como un avance hacia el alto el fuego. Hay quien lo interpreta así, como un gesto de Hamás para demostrar que pueden estar dispuestos a entablar algún tipo de negociación, sobre todo teniendo en cuenta que siguen teniendo a 220 rehenes capturados el pasado 7 de octubre. En cualquier caso, Hamás condiciona esa negociación a que se frenen los bombardeos sobre la franja. Con las liberadas anoche ya son 4 las secuestradas que ha soltado Hamás, las 4 mujeres, las 4 por motivos humanitarios, sin pedir nada a cambio, recuerda la organización, que busca también un golpe de efecto, mostrando el trato que reciben esos rehenes en contraste con esas bombas de Israel sobre Gaza. Hamás ha mostrado un vídeo de la entrega de estas secuestradas a la Cruz Roja, en las que les da de beber, les ayuda a caminar e incluso una de ellas da la mano a uno de los militantes antes de abandonar la franja de Gaza. Estos secuestrados y su posible liberación siguen siendo sin duda otro factor que frena la ofensiva terrestre, aunque Hamás dice que los tiene a todos a resguardo de las bombas de la aviación israelí. Pablo, hasta luego. Hasta luego. ¿Y en el Reino Unido? El primer ministro Rishi Sunak asegurando, lo hizo ayer, que la investigación que han llevado a cabo allí en su país, en el Reino Unido, concluye que la explosión que mató a unas 500 personas en un hospital de Gaza hace unos días fue provocada por un misil que, según la inteligencia británica, fue disparado desde la franja y que iba en dirección a Israel. Hoy, por cierto, va a ser Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, el que visite Israel y se reúna con Netanyahu. En Canarias no debemos perder de vista la situación cada vez más complicada de las instalaciones para acoger a las personas migrantes, porque siguen llegando sin parar barcazas llenas de gente en un ritmo que recuerda, si es que no lo acaba superando, al de la crisis de los cayucos, y las autoridades de las islas advierten de que están al límite de sus capacidades. Canarias, Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, más de 800 personas es el saldo que deja la ruta migratoria canaria en las últimas 24 horas. Ya son más de 28.000 los migrantes que han llegado a las islas en lo que va de año, y aunque las derivaciones se están efectuando de manera rápida, ahora mismo solo quedan unas 6.000 personas de esas 28.000 que digo. En cuanto a los menores, a esos niños y adolescentes no acompañados, en estos momentos las islas acogen a unas 4.000. Por ello, la comunidad autónoma ha solicitado al gobierno del estado que se implemente un mecanismo estable que dé una respuesta continuada, dicen, a la situación que se está produciendo en las islas desde hace ya varias semanas. Del exterior se van a ir calentando las próximas semanas en Argentina, ahora que tanto Massa por un lado como Milei por otro tienen que atraer el voto para la segunda vuelta. Confía Milei en que va a poder lograr el voto de quienes apoyaron a la conservadora Patricia Bullrich en la primera vuelta, y de hecho hacia Bullrich ha sido el mensaje que ha dejado esta madrugada en la radio argentina El Observador. Le preguntaban: ¿la incorporarías a Patricia Bullrich en un eventual gobierno tuyo? Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Ella ha sido exitosa combatiendo la inseguridad. En ese plano yo creo que coincidís con ella, ¿no? La sentencia en ese punto es la misma. El que las hace las paga. Okay. Y es tan claro ese punto entre los dos que no podemos distinguir quién es el dueño del eslogan. Massa y Milei, decía, se disputan al 30% del electorado que no les votó y a los abstencionistas. El ganador de la primera vuelta y hasta ahora ministro de Economía, que es Massa, se ha dicho dispuesto a negociar con el FMI un programa para el crecimiento del país. Ayer, después de las elecciones, el índice de referencia a la Bolsa de Buenos Aires se hundió 8,5 puntos. Y a Milei le brindaba su apoyo Isabel Díaz Ayuso. Nada desearía más que el cambio político en Argentina. Pienso que
el que fue uno de los países más prósperos del mundo, no puede seguir cayendo y cayendo y cayendo, mientras cada vez más argentinos vienen a vivir entre nosotros pidiendo que abramos los ojos, no solo porque España lleva una deriva parecida, sino porque en el momento en el que ya se han traspasado todas las líneas, la alternancia política se va complicando más. De lo económico, los hogares españoles acumulan más de 20.000 millones en letras del Tesoro, lo que convierte a las familias en las principales tenedores de España. Jordi Fábrega. Las familias españolas son ya el grupo que más invierte en letras del Tesoro, más que las empresas, más que los bancos o más que las administraciones públicas. El 28% de todo el dinero que el Tesoro ha subastado en letras ha acabado en manos de inversores particulares que tienen, según los últimos datos del Banco de España, 20.348 millones de euros invertidos en un producto que les está ofreciendo una rentabilidad que supera el 3,5%, mucho más de lo que los bancos pagan por los depósitos. Hay que tener en cuenta que hace un año las familias españolas apenas tenían 35 millones invertidos en letras y han pasado de esos 35 a invertir más de 20.000 en 12 meses. Y de la crónica de España todavía este suceso de las últimas horas. Ha muerto en Zamora una chica de 27 años que fue atacada por los perros de un pastor. La mujer estaba paseando este lunes con un familiar por un camino entre las localidades de Roales del Pan y La Iniesta. La víctima se acercó entonces a un rebaño de ovejas y es ahí cuando fue atacada por los perros. El ayuntamiento del municipio de Roales del Pan ha declarado 3 días de luto oficial. Y en 10 minutos el abierto. Análisis que compartimos con Josep Ramoneda, Berra González Harbour y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.